Sean totalmente bienvenidos a Sala Adentro Podcast. Esta es una nueva edición, una nueva temporada, porque realmente en el podcast tenemos como que temporadas altas y temporadas bajas, 1 o 2 capítulos por temporada y luego 1000 capítulos por una temporada. Pero esta vez siento que es importante retomar el podcast porque se ha manifestado alguien especial. Es una amiga a quien quiero presentarles hoy día, es mi amiga Helen, y para contarles un poco sobre mi desaparición, durante unos meses le puse pausa al proyecto porque estuve enfocada en trabajar para otros, y es algo que quizás luego hablaremos no sé si en este episodio, en un próximo episodio acerca del trabajo, porque ella me dice que hay muchas cosas que podemos contarnos sobre eso. Pero lo que me ha gustado mucho es que gracias al universo ella me insistió en grabar este podcast, y es para algo. Y creo que algo muy importante que ahorita me llega una información es que a veces nosotros podemos tener proyectos o también hijos físicos, y nuestros proyectos también son nuestros hijos como espirituales o hijos del universo, como Sala Adentro Podcast se podría decir que es mi hijo o mi hija. Entonces esta vez vamos a hablar justamente sobre eso, sobre gestar, sobre crear, sobre proyectar una extensión de ti. Gracias a mi amiga Helen por haber permitido que este podcast renazca, y gracias por estar aquí, amiga. No, nada que agradecer. Todo es parte, es el destino, es el universo que fue ayuda para poder estar juntas. Sí, nosotros nos conocimos el año pasado en el Día del Periodista. El Día del Periodista, sí. Como si nos conociéramos desde siempre. Yo me acuerdo algo muy interesante. Nos metimos juntas al baño. Pero me gustó mucho esa energía de complicidad. Oye, ¿quieres entrar ahí? Pasa conmigo, pasa tú primero. Pero es justo ese tipo de situaciones que hacen que afiance de la nada a veces una amistad. A veces puede crearse una amistad de aquí 1000 años, como de una amistad de un momento a otro. Así es. Y eso es muy importante. Yo creo que eso habla mucho también de una persona cuando sientes esa conexión al momento, ¿no? Y a mí me pasa que a veces si conozco a alguien en el primer momento y siento cierto rechazo, digo, al final sí es cierto. La energía no miente. Ajá. La energía no miente. Sí. En ese momento yo me acuerdo que, bueno, yo no me enteré, tú no me dijiste de frente, yo soy mamá, sino empezaste a hablar acerca de la crianza de tu hijo, de que tenías que prepararle su lonchera al día siguiente. Sí, me acuerdo. Responsable ante todo. Sí, creo que esa es una característica de las madres, ¿no? Así es. Primero sí, somos mujeres que nos divertimos, que estamos tratando de estar lindas y todo, pero siempre está el primero en la lista es el hijo. Siempre está por encima de nosotras. Puedes salir lo que quieras, pero la responsabilidad es que levantarte mañana, porque tienes que levantar mañana y tienes que hacer la lonchera y llevar al nene al colegio. Ese balance que en realidad encuentras es con el tiempo. En realidad no es algo que nazca de un momento a otro, pero mientras van pasando los años va creciendo la crianza, puedes ser un poco más independiente, puedes ser un poco, darte tiempos, ¿no? Porque el hecho de ser madre no es que te olvides de ser mujer, pero muchas veces nos olvidamos y entonces estamos ante una sociedad machista, ¿no? Que ve a la madre, si la madre sale un día de jugar con sus amigas, es una irresponsable, ¿dónde está el niño? ¿Qué están haciendo? Pero en realidad, mientras tú tengas a tu hijo en un lugar seguro, ¿no? Y seas responsable de que al día siguiente a tu hijo no le va a faltar el desayuno, la lonchera o X cosas, entonces puedes darte ese tiempo. Y yo creo que con el tiempo he podido darle esa cachetada, como si sea en la sociedad, de decir en realidad lo que puedan decir no me importa, porque en realidad es como yo me sienta, mi hijo cómo me vea, ¿no? Y cuál es la imagen que yo le voy a dar a mi hijo. Creo que es una lucha constante de las mujeres que se han convertido en madres, mostrar esto, ¿no? De que si eres madre, y hay una frase en la que no me cuadra todavía, es tienes que ser madre antes que mujer. Pero eso es algo en lo que tú estás de acuerdo, porque no necesariamente tienen que ser cosas diferentes. Lo que pasa es que a veces la gente lo ve de una manera, ¿no? Como que tienes que ser madre antes que mujer. Y es verdad, quizás algunas veces dejamos de ser mujeres por ser madres. Pero no siempre es así, porque antes de ser madre hemos sido mujeres, ¿no? Y cuando eres mamá joven es mucho más,
porque tienes que tomar, como se dice, etapas, ¿no? Pero a veces pues esa etapa llegó primero y esa etapa te enseñó, pero en realidad yo creo que va de la mano de los dos, ser madre o mujer primero y después ser madre, ¿no? Pero la gente lo ve de otra manera, ¿no? Como que, eres esa mujer, esa chica que es madre, es más mujer que madre. ¿No? ¿Por qué? Porque quizás priorizó rehacer su vida o quizás, no lo sé, dejó a su hijo, X cosas, ¿no? Pero en realidad yo lo veo de los dos lados. Tuve a mi hijo a los 23 años, yo salí embarazada a los 22 años, ¿no? En pleno reencuentro de mi carrera de periodista. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Yo primero estuve estudiando periodismo, ya estaba ejerciendo, pero de un momento a otro me pasó un tema fuerte en el amor y yo decidí entrar en una depresión y dejé la carrera. No quería saber nada del periodismo, pero después, a los 22 años, dije, bueno, voy a retomarlo, ¿no? Porque me perseguía el periodismo por todos lados y lo estaba retomando. Y es ahí donde, bueno, salí embarazada. En realidad también por la condición que tengo, sufro de hipotiroidismo. Y era como que no podía salir embarazada. Entonces el doctor me lo dijo, o sea, es un 80% que tú no puedas tener hijos, aparte porque tienes ovario poliquístico. Y yo ya había resignado ese tema en realidad. Y lo tenía claro. Por eso que cuando me dijeron que estaba embarazada, yo no lo podía creer, ¿no? Pero también era la otra parte, porque el doctor me dijo, sí, estás embarazada, pero es un 90% que lo pierdas. Y nunca me agarró la mano y me dijo, pero no importa, porque al final eres joven y puede ser que puedas volver a hacerlo, ¿no? Porque tienes 2 hematomas así inmensos y tu hijito es así, o sea, es un sapo gestal chiquito. Y yo recuerdo que en ese momento mi mente se venían muchas cosas. El miedo de que voy a ser mamá quizás, o el miedo en que lo voy a perder, ¿no? Y el miedo de también decirle a mi familia, ¿no? Que voy a estar embarazada. Entonces eran unos miedos, me acuerdo que mi cabeza estaba en blanco y no sabía en realidad qué es lo que iba a pasar. Y recuerdo que le dije a mi papá y me dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y él me dijo, no, hay que buscar una segunda opinión, ¿no? Y buscamos, y yo recuerdo que dije, bueno, salgo embarazada, le voy a decir a mi familia, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar la carrera. O sea, yo sé que va a pasar un tiempo, dejaré este ciclo, pero voy a retomar. O sea, era mi mente, estaba así. Pero recuerdo que el médico que me dio me dijo, ¿tú quieres a tu hijo? ¿Quieres luchar por él? Entonces, yo te digo que vas a estar más o menos unos 5 meses postrada en una cama para que tú puedas tenerlo. No vas a poder tener comida, vas a tener un embarazo muy complicado. Pero si te paras de esa cama, no, en realidad vas a perder. Y entonces fue en realidad como que con mi carrera, o sea, madre. Entonces yo estaba un poco confundida, la verdad, no voy a negarlo, me sentía confundida porque todo cambia dentro de ti. Y recuerdo que mi familia se decepcionó, ¿no? de esto, pero yo en realidad porque cuando eres madre todo cambia dentro de ti, cuando en el embarazo cambia totalmente. Desde el embarazo. Desde el embarazo cambias totalmente. Desde el día que te enteras. Desde el día que te enteras es como que ya se acabó todo tu mundo, tus amigos, todo. O sea, yo sentía que se me venía una responsabilidad, la responsabilidad que nunca en mi vida había tenido. Pero la tomé fuerte, fueron muy complicados los meses de embarazo, porque yo no me podía hacer ilusiones, porque no sabía si al mes, a los meses, 3 meses, 4 podía perder. Yo recién al 5.º mes me dijo el médico que mi hijo iba a ser hombre y que se había aferrado mucho. Y yo, por ese momento es que yo dije, bueno, ahora ya es el momento en el que ya puedo salir, visitar a mis amigas, mi panza ya está un poco más, se puede ver. Y fue bonito, en realidad, esa etapa del embarazo, a pesar de las complicaciones, a pesar de todo, yo creo que en realidad fue muy bonito en realidad saber de que, y yo lo sentí como un logro, ¿no? Porque si me dijeron de que era un 90% que me iba a perder, pero yo sentí como que dije, esto es una bendición y es un logro para mí, ¿no? Que a pesar de las dificultades de esta enfermedad y todo lo que estaba atravesando, venía de cosas muy fuertes en mi vida, sentí que era mi bendición. Y yo dije, yo tengo que seguir y luchar. Es como resignificar todo lo que te estuvo sucediendo. O sea,
a veces nos pasa que todo lo que sucede en nuestra vida es tan desafiante y puede llegar de la nada una noticia, en tu caso, tu embarazo, puede llegar una noticia en la que dices, ay, lo que me faltaba. Pero después resignificaste esto y al final tu hijo fue como esa lucecita al final del túnel. Mi hijo fue mi cable a tierra, un giro de 180 grados a mi vida, y en realidad sí, pues fue la luz que no me imaginé, pero fue eso en realidad. Y fue muy difícil el tema de ser mamá joven, porque yo cuando tuve a Joaquín en mis brazos, era como que todo el mundo me aconsejaba, ¿no? Que no hagas esto, que no lo bañes, que no le digas, que no le des tanto aquí. Y era como que todo el tiempo yo me sentía como una marioneta. Claro, como que todo el mundo te decía qué tienes y qué no tienes que hacer. Y lo que nadie entiende es lo que viene después del embarazo, es el posparto, o sea, la depresión posparto que te viene después. Y hay gente que dice, no, o sea, todo cambia en ti, tu cuerpo, todo cambia en realidad. Y yo me veía al espejo y yo no me sentía yo me veía, o sea, me quedaron estrellas en el embarazo, o sea, me sentía la mujer más fea del mundo. Y con todas las hormonas revueltas. Con todas las hormonas revueltas y con todo el mundo diciéndome esto, haz el otro, que no lo estás haciendo bien, y era algo así, ¿no? Y obviamente pues las noches de madrugada, no estar con tu hijo, y no había momento para quebrarnos, pues. Pero fueron unos momentos, porque son unos meses nada más que pasan estos temas de la depresión postparto. A algunos les toma más tiempo, a mí me tomó un par de meses, pero después estuve en cada momento de mi hijo, en cada cosa. En realidad me gustaba mucho leer, o sea, y ver bastantes videos en YouTube, porque había cosas que no la entendía, ¿no? ¿Videos sobre qué? Videos, por ejemplo, ¿cuál sería la primera papilla? O sea, yo escuchaba mucho lo que decían, pero yo también quería ver por otro Querías lado. averiguar por tu cuenta. Quería averiguar, quería estar segura, ¿no? Y me acuerdo que mucho en mi mente venía la imagen de mi abuela, de mi mamá y mi tía, ¿no? O sea, cómo habían sido, porque yo decía, lo que se me viene ahorita es una gran responsabilidad. Y ahorita va a tener 1 año, 2 años, 3 años, 5, 6, 7, 10, 20 años, y ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo no había planificado ser madre. O sea, yo pensaba ser madre quizás a los 35 años, pero no a los 23 años. En ese momento, ya cuando nace tu hijito y sucede todo lo de los primeros meses, ¿en qué momento crees o tú sientes en lo que dices, ya estoy encaminada, ya sé cómo es esto, ya sé cómo es mamá, o todavía te preguntas eso? Yo creo que todavía, más o menos, cuando ya mi hijo tuvo un año, yo ya empecé a trabajar. Okay. Y yo decidí, ¿no? O sea, y ahí fue otro tema. O sea, vas a dejar a tu hijo por trabajar. Pero claro, yo tenía en mente que mi familia estaba decepcionada de mí. Y yo me acuerdo que le juré a mi abuela y le dije, yo voy a demostrar a la familia que en realidad mi hijo no fue un error, sino fue más que todo fue una bendición y un impulso. Y yo voy a demostrar en realidad que yo voy a tener mi carrera, que yo voy a trabajar, y yo voy a demostrarles que no van a estar decepcionados ni a nosotros, se van a sentir orgullosos. Y creo que mi abuela fue la única persona que en ese momento me dio esa fuerza, que me dijo, tu hijo es tu compañero, te puso como un hijo hombre, un compañero, que él va a ser tu impulso, tu motor y tu motivo. Y dejarlo fue otro tema, ¿no? Porque todo el mundo, mi familia me decía, pero ¿cómo vas a dejar de ver casi al año? ¿Le vas a cortar el hecho de que lactar hasta los 2 años? Bueno, son creencias de ustedes, pero yo necesito salir adelante, necesito progresar, necesito cumplir mis sueños, claro, ¿no? Y en realidad lo dejé con el dolor de mi corazón. Y ese momento que me di cuenta, dije, las madres hacemos sacrificios, ¿no? Y yo sé que ese sacrificio no es por diversión, sino es un sacrificio para que mi hijo pueda tener la vida que yo quizás no la pude tener. O quizás resignificar nuevamente, tener la vida de la mamá y el hijo que puedo volver a construir, ¿no?
Claro, porque yo no me veía, y lo digo así, todos los meses que pasaron, hasta que tengo mi hijo un año, yo no me veía en la casa 24/7. Claro. Porque la casa es un trabajo, señores. O sea, yo me saco el sombrero con las madres que están 24/7. Porque es un trabajo que no hay gratificación, no hay planilla, no hay nada, no hay sueldo. Y yo decía, yo no puedo, o sea, me gustaría quedarme. Pero también está algo gele, mujer, yo querer lograr sueños. Entonces, y si puedo hacer las cosas, las podría hacer. Y veía a otras madres trabajando, estudiando, y yo decía, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No solamente tienen la responsabilidad de cuidar a su hijo, sino sienten el peso de lo que te dicen la familia, los amigos o aquellos que son opinólogos de tu vida. Que no, pero como lo que dicen, ¿no? ¿Cómo vas a dejar a tu hijo? ¿Cómo vas a trabajar y a quién lo va a cuidar? Cosas así. Siento que es un peso extra innecesario. Es un peso. Siempre las madres, es que no existe un manual para ser madre, pero existen las personas que te señalan, ¿no? Las personas que te juzgan, las personas que creen que tú deberías hacer como madre, ¿no? Deberías hacer esto, ¿no? O si haces algo es porque está mal, ¿no? Yo creo que a pesar de lo que uno carga como madre, ¿no? Y más que todo cuando eres madre joven, tienen la facilidad de juzgarte totalmente, ¿no? Porque piensan que no lo vas a hacer mejor que otra madre que quizás lo tuvo a los 35 años, ¿no? Entonces, es por ahí. Es que como a veces ven a una chiquilla, ay, seguro es inexperta, seguro no sabe, hay que ayudarla, ¿no? Entonces, en cuanto a los animales, las hembritas, cuando dan a luz, ellas saben automáticamente por instinto qué hacer con sus cachorros. Yo creo que, yo no soy mamá, pero yo creo que en cuanto a las mujeres cuando dan a luz, tienen también un instinto, Es un ¿verdad? instinto que te sale. A mí todas mis amigas que eran mamás y personas que me conocían me decían, te vas a ir mamá. Yo no sabía en realidad. Había llevado psicoprofilaxis, había estado leyendo, pero no sabía. Pero en ese momento te das cuenta, o sea, el primer día era como que caerle el anterior. Pero como me duele, lloraba, pero aprendes de un momento a otro. De ahí yo automáticamente era como, yo me levantaba y ya tenía que darle la leche. Y así sucesivamente era como que somos un reloj. Automáticamente Se activa algo nuevo en ti. O sea, es algo que es inexplicable, de verdad. Es como que un superpoder que tiene una mamá, ¿no? Y conforme van pasando el tiempo, vas aprendiendo mucho más. Yo veo a mi hijo y es como que en realidad lo que realmente soñé. O sea, es un niño noble, es un niño bueno, deportista, no travieso como cualquier niño, ¿no? Pero es un niño que yo siempre digo, es una bendición. A veces yo le digo, siento que Joaquín me dio la vida. O sea, fue como que yo con él, es el amor incondicional. O sea, yo descubrí como mamá que es el amor, los hijos son el amor incondicional y que nunca más te vas a volver a sentir sola en tu vida, ¿no? Y yo creo que fue eso en realidad. O sea, yo lo veo y tengo aspiraciones con él que él elija lo que él quiera hacer, pero yo siempre estaré su mano encaminando, ¿no? Le hablo mucho de mi niñez, le pongo muchos ejemplos, vemos películas para que él vea de los deportistas, cómo fueron, y es bonito conversar con él. Pareciera que estoy hablando a veces con un viejito. Oh. Es algo así, ¿no? Y me gusta porque mi hijo tiene una energía única, entonces es como que mis amigas, oye, que venga Joaquín, porque nunca pelea, no le gusta, a pesar que practica karate, no le gusta pelear, es más conciliador, es muy opuesto quizás a mi niñez, ¿no? Buenísimo. Algo que mencionas, por ejemplo, cuando estábamos hablando, yo soy mamá y yo sé que al día siguiente tengo que despertarme. Así yo me haya amanecido, no haya dormido nada, tengo que despertarme porque tengo que hacerle la lonchera, tengo que hacer el desayuno, tengo que atender a mi hijo. Y uno ya sabe los horarios de su hijo. Ahora, yo o las personas que tenemos proyectos, por ejemplo, y que se considera en la espiritualidad que los proyectos son como nuestros hijos porque son al fin y al cabo una extensión de nosotros, es lo mismo. A veces creo que
que podríamos reflejar esa acción de las madres hacia nuestros proyectos. Nuestro proyecto, por ejemplo, necesita un horario, así como los niños necesitan un horario de comida, nuestro proyecto necesita un horario para trabajar sobre. Un horario para escribirlo, un horario para maquetarlo, un horario para la lluvia de ideas, un horario para publicación. Entonces de ahí es como que se ve reflejado ese instinto maternal, que así hombres que tengan proyectos también pueden experimentar. O sea, veo a través de esta conversación he sentido como que esa claridad de qué hacer, que una persona que tenga un proyecto, cómo tiene que tratar a su proyecto, como un hijo. Y yo me acuerdo que mi mamá no me tenía mucha fe. O sea, en el sentido que mi mamá me dijo, vas a estudiar Derecho, pero te va a alcanzar el tiempo, o sea, ¿no? Y yo le dije, así sea lo que sea, yo voy a hacerlo. Y yo recuerdo que me levanté a las 6 de la mañana y tenía que hacer la lonchera, todo. Mi mamá cuidaba a mi hijo, le agradezco muchísimo porque sin ella creo que no hubiera terminado mi carrera. Me ayudó mucho, estuvo con mi hijo. Pero también era el otro sacrificio. Estaba dejando a mi hijo y no iba a poder pasar esos años bonitos que tú tienes, ¿no? De criarlo, de que llegue al colegio, que hagan las tareas juntos, de que no iba a hacerlo, porque yo tenía también otro sueño de terminar mi carrera. Y yo dije, pues, tengo que acabarlo. Y tuve que sacrificarme. Yo me acuerdo que había momentos en los que yo me quebraba, llegaba a una actuación tarde, ¿no? Y no importa, era como que siempre le decía a Joaquín, yo estoy trabajando, y yo lo llevé una vez a mi trabajo, yo lo he llevado siempre a Joaquín a varios lugares de mi trabajo para que él conozca y vea, yo trabajo aquí para que tú veas, o sea, yo quisiera estar contigo, pero no, y cuando se enfermaba, porque Joaquín, mi hijo tuvo bastante tiempo muy enfermo de sus temas de asma, y eran noches sin dormir, o a veces noches que estaba en el hospital, pero mi mamá me tenía que reemplazar y yo tenía que ir al trabajo y regresar. Y era así, y me acuerdo que en el tiempo del COVID, pues también, yo me acuerdo que me iba en bicicleta de mi casa, con el hasta San Isidro, a mi trabajo, porque yo no quería que nadie se contagie en mi casa, ni mi hijo. Entonces yo me iba temprano y regresaba a las 6 de la tarde y regresaba pues en bicicleta. Y era así, llegaba, me sacaba la ropa y todo, me echaba alcohol y todo, y ya podía abrazar y ver a mi hijo. Yo estuve más o menos como 6 veces que me tenía como, supuestamente tenía COVID, y esos 6 meses, o sea, en esos tiempos, se puede decir, cada 2 meses yo siempre tenía una cuarentena, como se dice, y también tuve 3 veces COVID. Entonces, alejarme de mi hijo nunca me había alejado. Mi hijo tuvo que ir a la casa de su papá, y no verlo para mí era como que yo sentía que yo no me iba a morir del COVID, yo sentía que me iba a morir de la pena. Y él, me acuerdo que me dejaba papelitos y dibujitos por abajo de la creo que yo siento que fue Dios, destino, ¿no? Mi hijo sufre un accidente. Mi hijo se cae de más o menos no sé cómo explicarlo, pero de un lugar muy grande, como de un muro, algo así. Se subió al lavadero, y el lavadero medía casi más de 1,5 metros, y cae y se rompe la cabeza. Entonces su papá me llama y yo estaba en una reunión, y yo recuerdo que vi la imagen, porque mi hijo parecía Carrie, literal, y yo me levanté porque yo estaba llorando y yo quería ir a ver a mi hijo. Entonces me acerqué en ese entonces a mi jefe y le dije, ya venía con cosas con este jefe, pero le dije, mi hijo se acaba de romper la cabeza y me tengo que ir. Y me dijo, no, porque tienes que terminar esto y ya son muchas salidas que te doy porque tu hijo se enferma, porque tu hijo no sé por qué hay personas que contratan personas que tienen hijos enfermos. Nunca me voy a olvidar. Y yo me acuerdo que en ese momento es algo tonto, porque yo me considero una mujer que tiene un carácter fuerte, ¿no? Entonces, y es más, soy abogada, en realidad podría hacer muchas cosas legalmente, pero en ese momento me bloqueé, me sentí una niña indefensa, lo puedo decir así. Me sentí que no podía, o sea, me quedé así, y me dijo, porque si no, ya no seguimos contigo, ya es todo un problema. Y yo me sentí indefensa y me senté, me acuerdo, en mi escritorio, y yo me puse a llorar. Y yo recuerdo que mi coordinador se levantó y lo enfrentó. Y me dijo, párate, con otras palabras más fuertes, ¿no? Me dijo, párate, carajo, y anda a ver a tu hijo. Tu hijo es primero que esto.
si pasa otras cosas, ya verás. Y yo me acuerdo que esas palabras me motivaron. Yo me acuerdo que me bajé los 13 pisos por la escalera, no me maté, no sé cómo, porque estaba en tacos. Y yo me acuerdo que salí, creo que fue Dios, un chofer que estaba saliendo, me dijo, señorita, yo la llevo, la veo, y me llevó. Y yo me acuerdo que yo llegué, claro, pero yo cuando llegué, ya mi hijo, ya le habían saturado los 7 puntos que tenía. Y yo me acuerdo que lo abracé y yo dije ese día, yo voy a renunciar. Porque nadie va a vulnerar mi lado de madre. Y yo voy a renunciar por mí y por mi hijo, porque esto que acaba de pasar, no he estado cuando mi hijo lo han estado nosotros, no he estado en este momento para calmarlo. Y yo no me perdonaba a mí misma eso, era una culpa que tenía acá, te lo digo así, era una culpa fuerte. Y yo al día siguiente, trizas corazón, empecé a mandar mi currículum, llegué a mi trabajo, como si nada hubiera pasado, terminé de hacer lo que tenía que terminar de hacer y renuncié. Y creo que Dios me abrió las puertas y me fui a otro lugar, a otro trabajo. Y yo seguía con ese tema. Y yo me acuerdo que cuando lo contaba, ahora lo que lo cuento lo puedo contar así, pero cuando lo contaba yo lloraba. Claro, te marcó eso. Me marcó mucho porque fue fuerte. En ese momento yo debía decir, no, me voy y punto. Pero mi lado también era... Claro, mi trabajo, miedo. Claro, no voy a poder pagar las casas, la salud de mi hijo. O sea, mi hijo venía de cosas muy complicadas en salud. Entonces, no lo sabía, pero eso me ayudó. Y desde ahí dije, primero, siempre es mi hijo. Y así mañana un jefe no me deje salir porque mi hijo está mal, qué sé yo. Bueno, renunciaré. Mañana yo soy reemplazable en ese trabajo, pero en la vida de mi hijo y en sus momentos no voy a ser reemplazable. También empecé a encontrarme conmigo misma, porque había momentos en los que yo quizás quisiera ir al gimnasio, quisiera, no sé, salir, algo, no podía. O sea, son casi 7 años de estudio en los que ha sido difícil, encima más una pandemia, ha sido totalmente, ¿no? Pero es el sacrificio, la manera en la que uno ya se acostumbra, o sea, no llega, hace un montón de cosas y al día siguiente tienes que ir al trabajo con una sonrisa. Y yo siempre digo esto, ¿no? Porque nosotras las madres no hay un tiempo para quebrarnos. Nosotras somos nuestras mismas psicólogas, o sea, nosotras mismas nos impulsamos, o sea, y hay momentos en los que uno a veces quiere llorar o quiere, por tantas cosas que pasa, y tienes que esperar que tu hijo duerma, ¿no? Para que tú recién puedas desahogarte. Yo me acuerdo muchas veces que he podido desahogarme cuando mi hijo está durmiendo, irme al baño, irme a la sala, y porque también te sientes a veces que no lo estás haciendo bien. A veces te sientes como que no, si estuviera yo con él, y si, como me dijo una profesora de él, ¿no? Su hijo la necesita. Y yo dije, mi hijo me necesita, entonces yo cambié de trabajo. Entonces, claro, porque a veces tú te dedicas al trabajo, a los estudios, pero al final, mi hijo, su hijo la necesita, le extraña mucho. Y yo decía, pero qué doloroso es esto, ¿no? O sea, tener que elegir entre tu tiempo y muchas cosas. Y hay gente que lo juzga y no lo ve así, ¿no? Hay gente que dice, ay, pero ya deberías estar ejerciendo tu carrera, dedicarte a esto. Pues sí, quizás, pero a veces tienes que sacrificar las cosas. Yo sacrifiqué, y es algo que quizás hoy en día lo puedo ver de esta manera, pero antes me hablaban del periodismo y yo me quebraba, sentí una frustración en mi vida fuerte, pero yo siento que Dios siempre ha sido muy bueno conmigo porque he podido trabajar en comunicaciones, en oficinas de comunicaciones, y he podido un poco ejercer lo que en realidad me gusta y ejercer las 2 carreras, y eso no está mal. Si mañana tú te dedicas a otra cosa que no es, pues lo haces. Y nosotros las mamás, no sé cómo sale una resiliencia, una fuerza en realidad de nosotras, ¿no? Y algo que sí creo también es que siempre nos juzgan porque quizás tomamos la decisión de separarnos. No, que si no crece un niño con madre y padre, pues el niño se va a perder. Pues no. Yo creo, y lo he visto en mis padres, yo hubiera querido que mis padres se separen. Opino lo mismo. Y yo sé que ahorita no están juntos y yo los veo y se llevan muy bien.
la sociedad te juzga, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, no podía creer, no te puedes separar, que no es así, ¿qué le voy a decir a los demás? Y siempre te decía que yo era una mujer casada. ¿Qué va a opinar la gente? ¿Qué va a opinar? Que mira, te separaste, ¿no? O las amigas. Y yo he tenido conversaciones con amigas en noches donde, ay, Helen, pero el logro quizás de ellas es casarse y haber tenido una familia. Pues para otras no. Para otras tenemos otros sueños, otras aspiraciones. Y no porque el hecho de que me haya sido separada, o sea, es un fracaso para mí. Además eso puede ser como, exacto, puede ser como un escalón más en tu vida porque de alguna manera te abre puertas. Sí, y no, al amor propio y eso sí, o a un amor nuevo. Y la gente cree que, o los hombres creen que, bueno, una mujer ya pues, es madre soltera o algo, es una entrada muy fácil. Pues no, señores. O sea, para mí es muy difícil. Yo ya me acostumbré a mi ritmo de vida, a estar sola, a estar con mi hijo, y en realidad no buscarlo, ¿no? Porque a veces, en realidad, ya no me siento sola. Quizás cuando era adolescente, era chica, era muy dependiente, no soy de cariño. Pero tengo a mi hijo y hoy en día, pues, ya no soy la chica de antes, ¿no? Quizás mi manera de ser, elocuente, ¿no? Pero es mi manera de ser. Y eso no va a cambiar que mañana yo deje de ser la mamá de Joaquín. O sea, soy joven, sí, pues fui una mamá joven, ¿no? Y me dicen, ya deberías quemar etapas, o no deberías vestirte así. Y yo soy peor, o sea, a mí me dicen algo y yo voy en contra con la corriente, ¿no? Oye, ¿por qué publicas que sales? ¿Qué van a decirle a la mamá del colegio? Bueno, ¿qué opina la mamá del colegio? La mamá del colegio me pasa al mercado ni nada. Y no por eso mi hijo va a dejar de ser, mi hijo me conoce tal como soy. Yo con Joaquín soy mucho de bailar, de cantar juntos, de salir, de correr. Los dos practicamos, cuando a mí me gusta un poco el boxeo, los dos practicamos. Y es así. Es la confianza que le tengo que dar a mi hijo. O sea, a veces mi hijo me dice, mamá, cuando yo salga algún día me quiero hacer un tatuaje como tú. Bueno, irás conmigo, puedes hacerte el tatuaje. Pero es a lo que voy, o sea, le estoy diciendo en realidad que él es como un amigo mío. No lo estoy como que de mi hijo, yo tengo que ser la madre, que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas el otro. No, si yo lo voy a tener así, pues él va a volar. Y lo va a hacer con más ganas. Y lo va a hacer con más ganas, porque yo lo sé. Entonces es así. Siempre voy a decir, es que es algo raro, ¿no? Pero si algún día tengo otros hijos, pero yo siento que Joaquín siempre va a ser especial en mi vida, porque con él he vivido muchas cosas y él me ha enseñado todo en la vida. En realidad siempre digo que él fue el que me dio la vida, creo, me cambió la vida, o sea, y cuando siempre, o sea, uno siempre ve, ¿no? Dice, yo quiero para mi hijo que viaje al extranjero, o que estudie allí, yo quiero que él sea feliz, yo quiero que él cumpla sus sueños, que quizás no sea como cuando yo fui a su edad, en la adolescencia, en la juventud, que tenía mucho miedo, ¿no? Me queda claro, o sea, yo lo tengo clarísimo. Yo, gracias a Dios, vi mujeres fuertes en mi vida. Mi abuela, mi mamá, mi tía, o sea, mujeres que salieron adelante. O sea, mi abuela salió adelante con sus 5 hijos. Entonces, ¿por qué yo no? Si yo tengo uno. Mi madre me enseñó a mí a ser trabajadora, a hacer chamba. Y yo no tengo vergüenza, en realidad. Yo he trabajado de todo, de los 15 años trabajo. Entonces, mi mente es como que... Y mi mamá fuerte y trabajadora. Mi abuela cariñosa y a pesar de sacó adelante a sus hijos, a pesar de no haber estudiado. Mi abuela, su sueño era que alguien logre. O sea, yo creo que su legado, yo ya lo alcancé. Porque ella quería que una mujer en la familia, o sea, termine, haga lo que ella quería, a pesar que demuestre, ¿no? Y yo creo que ese legado que le prometí ya está, ¿no? Hubiera querido que quizás ella esté conmigo, ¿no? Y para mí, la muerte de mi abuela me chocó mucho, ¿no? Y siento de que las cosas que a veces yo hago, a veces me acuerdo mucho de sus experiencias o las cosas que ella me decía y la tengo ahí, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es seguir avanzando. La idea no es porque tienes un hijo, no existe orden para el éxito, no es porque tengas un hijo, ya estás marcada, no, al contrario, tu hijo es tu fuerza, como madre vas a experimentar algo que no vas a entenderlo en realidad, vas a estar cansada, pero al final una sonrisa, un abrazo de tu hijo te cambia el día totalmente. Más que nada también veo a esa mujer que lucha por cumplir sus proyectos, por cumplir sus sueños y por
mantener ese equilibrio entre ser madre y ser mujer, que es algo que admiro mucho. Muchas gracias por haber estado en este podcast. No, gracias a ti. Como tú dijiste, yo en realidad tenía en mente y creo que es el destino que lo dije. Tienes que sacar tienes que volver a salir adentro porque necesitas, es tu proyecto. Y bueno, nada, en realidad compartirse a ti por la entrevista y quiero compartir esa experiencia porque quizás sea alguien que está pasando ese momento o lo necesite, tenga una herramienta, ¿no? Y no se cansen, o sea, no piensen de que porque ser madre joven ya frustraste tu carrera, no, al contrario, va a ser un impulso. Y que por favor mañana, que es el Día de la Madre, que sé que es un día difícil para nosotros igual porque no sé si vamos a descansar, pero por favor que nos engrían, por favor, que nos engrían. Gracias.